Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en la vida de Leonardo da Vinci. Parece que te has sumergido en un montón de artículos y vídeos sobre este hombre del Renacimiento. Sí, un montón. La misión: descifrar al hombre detrás del mito. Exacto. Más allá de las leyendas, Leonardo sigue siendo una figura fascinante y lo que es aún más interesante es cómo su trabajo, Claro, realizado hace siglos, sigue teniendo repercusiones en nuestra época. totalmente. Aunque mucha gente solo lo conoce por la Mona Lisa, era mucho más que un pintor. Mucho más. De hecho, era un auténtico polímata. Uf, Una palabra que me encanta. una palabra que le encaja a la perfección a arquitecto, anatomista, escultor, inventor. La lista es interminable. Es la encarnación del espíritu renacentista. Un hombre con múltiples talentos que exploró sin límites las diferentes ramas del conocimiento. Empecemos por el principio. Leonardo nació en Vinci en 1452. Un dato curioso es que fue hijo ilegítimo, y parece que esto marcó su camino. Así es, su condición de hijo ilegítimo le impidió heredar la profesión de su padre, que era notario. Eso de alguna manera le abrió las puertas a otras posibilidades. Es curioso cómo a veces las circunstancias, incluso las que parecen adversas, pueden llevarnos por caminos inesperados. ¿Y cómo llegó al mundo del arte? Su talento artístico era evidente desde muy joven. Siendo adolescente se trasladó a Florencia con su padre y allí tuvo la oportunidad de entrar como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más importantes de la época. El taller de Verrocchio, un auténtico hervidero de talento. He leído que era como una universidad del Renacimiento. No solo enseñaban pintura, sino también escultura en bronce, diseño, ingeniería. De todo. Efectivamente, era el lugar perfecto para formarse como artista en el Renacimiento. Allí Leonardo aprendió junto a otros grandes nombres como Botticelli y Perugino. Imagínate el ambiente de creatividad y aprendizaje que debía respirarse en ese taller. Debió ser alucinante. Y en ese ambiente tan estimulante, Leonardo no solo aprendió las técnicas, sino que también empezó a desarrollar su propio estilo. Sin duda. En algunas de sus primeras obras, como El ángel que pintó para el bautismo de Cristo de Verrocchio, ya se puede apreciar su talento excepcional y una sensibilidad única. Se nota a la legua que era un artista con un potencial enorme. Pero Leonardo no se quedó en Florencia para siempre. En 1482 se trasladó a Milán. Y no solo por motivos artísticos, ¿verdad? Correcto, Milán le ofrecía nuevas oportunidades, especialmente en el campo de la ingeniería. Ludovico Sforza, el duque de Milán, era un hombre ambicioso que buscaba talentos como el de Leonardo. Y Lorenzo de Medici, con su astucia característica, vio en Leonardo la oportunidad perfecta para fortalecer las relaciones con un rival. Enviarlo a Milán como emisario fue una jugada maestra. Es una interpretación muy interesante. Lorenzo era un maestro de la estrategia y sabía que el talento de Leonardo podía abrirle muchas puertas, incluso en la corte de un rival. En Milán, Leonardo trabajó como ingeniero militar diseñando armas y máquinas innovadoras, aunque algunas bastante imprácticas para la época. Bueno, la tecnología de la época imponía ciertas limitaciones. Pero lo fascinante es la visión de Leonardo, su capacidad para imaginar máquinas que se adelantaban a su tiempo. Un auténtico visionario. Entre sus diseños encontramos tanques, trajes de buceo e incluso máquinas voladoras. Imaginación no le faltaba. Pero también en Milán pintó una de sus obras más emblemáticas, La Última Cena. Un encargo para el convento de Santa María de Gracia que le planteó muchos desafíos técnicos. Leonardo, siempre inquieto, experimentó con nuevas técnicas de pintura al fresco, que desafortunadamente acabarían pasando factura a la obra con el paso del tiempo. A pesar de los problemas de conservación, La Última Cena sigue siendo una obra maestra que nos conmueve. La expresividad de los personajes, la composición, el dramatismo. Leonardo era un maestro a la hora de transmitir emociones a través de la pintura. Es cierto, Leonardo no se conformaba con representar la realidad. Quería ir más allá, capturar la esencia misma de las emociones humanas. Y lo lograba con una maestría asombrosa. Pero la situación política en Milán se complicó, y Leonardo tuvo que regresar a Florencia en el año 1500. En Florencia, Leonardo no se limitó a la pintura. También realizó trabajos de cartografía que fueron increíblemente innovadores para la época. ¿Te refieres al mapa de Imola? Exactamente. El mapa de Imola fue pionero en mostrar las estructuras desde arriba y a escala. Un auténtico hito en la historia de la cartografía. Es increíble. Es como si hubiera inventado Google Earth siglos antes. Y hablando de obras maestras, no podemos olvidarnos de la Mona Lisa, probablemente pintada durante este periodo en Florencia. La sonrisa enigmática de la Gioconda sigue fascinándonos y generando todo tipo de teorías. La Mona Lisa es sin duda una de las obras más estudiadas y debatidas de la historia del arte, y es que Leonardo, con su maestría, supo capturar algo más que un simple retrato. La esencia misma del misterio de la Gioconda sigue atrayendo nuestra mirada como si nos invitara a descubrir su secreto. Es increíble cómo una obra de arte puede generar tantas interpretaciones y fascinación a lo largo de los siglos. Pero la vida de Leonardo no se limitó a Florencia, también viajó a Roma y Francia, ¿verdad? Así es.
En sus viajes, Leonardo trabajó para personajes poderosos como Cesare Borgia, para quien diseñó canales y mejoras para los puertos. Los gobernantes de la época, conscientes del talento de Leonardo, le encargaban proyectos ambiciosos que reflejaban su poder e influencia. Leonardo se movía con soltura entre las cortes y los círculos de poder. Su talento no conocía fronteras. Y finalmente pasó sus últimos años en Francia bajo la protección del rey Francisco Cuntos. En Francia, Leonardo fue más apreciado por su faceta artística que por la de ingeniero. Sin embargo, su mente seguía activa imaginando nuevos proyectos e investigando diferentes campos del conocimiento. Y hablando de su mente, no podemos olvidarnos de sus cuadernos. Miles de páginas llenas de dibujos, inventos y reflexiones sobre anatomía, botánica, óptica y un sinfín de temas. Sus cuadernos son un tesoro que nos permite asomarnos a la mente de Leonardo. Un auténtico laberinto de ideas plasmadas en escritura especular que añade un toque de misterio a su figura. La escritura especular. Un detalle fascinante que ha dado pie a muchas especulaciones. Algunos creen que lo hacía para proteger sus ideas, otros que era simplemente una cuestión de comodidad para un zurdo como él. ¿Tú qué opinas? Es un debate interesante. Personalmente creo que la escritura especular refleja la complejidad de Leonardo, su fascinación por lo inusual y su deseo de mantener cierto grado de privacidad en sus pensamientos. No olvidemos que Leonardo era un hombre adelantado a su tiempo y que muchas de sus ideas podían resultar controvertidas en su época. La escritura especular podría ser una forma de proteger sus ideas, pero también de jugar con el misterio y la ambigüedad. Me gusta esa interpretación. Añade una capa más de complejidad a un personaje ya de por sí fascinante. Sin duda, los cuadernos de Leonardo son una fuente inagotable de conocimiento, pero también de enigma. Cada página nos revela un poco más sobre su mente, pero al mismo tiempo nos deja con más preguntas que respuestas. Y eso es precisamente lo que los hace tan fascinantes. Los cuadernos de Leonardo son un viaje al interior de una mente brillante y compleja, un viaje que nunca termina. Y hablando de viajes, Leonardo no se limitó a explorar diferentes ciudades y países. También se adentró en las profundidades del cuerpo humano. Sus estudios anatómicos son realmente impresionantes. Sí, sus cuadernos están llenos de dibujos anatómicos increíblemente detallados. No se limitaba a observar la superficie, quería comprender cómo funcionaba cada músculo, cada órgano, cada hueso. Es que no se conformaba con dibujar lo que veía. Leonardo diseccionaba cadáveres para poder ver con sus propios ojos cómo estaba estructurado el cuerpo humano. Y sus dibujos reflejan esa búsqueda incansable de conocimiento. Lo que me fascina es la precisión de sus dibujos. Son tan detallados que parecen hechos por un cirujano moderno. ¿Cómo era posible alcanzar ese nivel de precisión en aquella época? Bueno, Leonardo tenía una habilidad innata para la observación y el dibujo, por supuesto, pero también dedicó muchísimas horas al estudio de la anatomía. No olvidemos que en el Renacimiento el conocimiento del cuerpo humano era fundamental para los artistas. Claro, para poder representar la figura humana con realismo era esencial comprender su estructura interna. Pero Leonardo iba mucho más allá del simple estudio anatómico. Sus dibujos no son fríos y distantes, sino que transmiten una profunda humanidad. Es cierto. En sus dibujos anatómicos, Leonardo no solo nos muestra los músculos, los huesos y los órganos, sino que también nos revela la fragilidad y la belleza del cuerpo humano. Es como si a través de sus trazos intentara desentrañar el misterio de la vida misma. Y eso se ve reflejado en sus pinturas. Sus personajes no son simples figuras, tienen una profundidad psicológica, una expresividad que los hace parecer reales. Sin duda, Leonardo era un maestro a la hora de capturar la esencia del ser humano tanto en su aspecto físico como en su dimensión emocional. Y esa maestría se debe en gran parte a su dominio de la técnica. El sfumato, el juego de luces y sombras, la composición. Leonardo dominaba todas las herramientas para crear obras maestras. El sfumato, esa técnica que difumina los contornos y crea una atmósfera de misterio, es una de las señas de identidad de Leonardo. Conseguía crear una sensación de profundidad y realismo que asombraba a sus contemporáneos. Es como si sus pinturas tuvieran una luz propia, una luminosidad que emana de los propios personajes. Exacto. Leonardo estudió con detenimiento la luz y cómo ésta interactúa con los objetos. Sus conocimientos de óptica le permitieron crear efectos lumínicos que hasta entonces no se habían visto en la pintura. Pero no se limitaba a las técnicas tradicionales. Siempre estaba experimentando con nuevos materiales y nuevas formas de aplicar la pintura. Su búsqueda de la perfección era incansable. Y a veces esa búsqueda le llevaba a abandonar proyectos sin terminar, como la adoración de los magos, por ejemplo. Es cierto, Leonardo no era un artista convencional. Su mente inquieta lo impulsaba a explorar nuevos caminos, a veces a costa de dejar obras inconclusas. Pero incluso en esos proyectos inacabados podemos apreciar su genialidad. Sus bocetos, sus anotaciones nos revelan una mente en constante ebullición llena de ideas y proyectos. Es como si su mente fuera demasiado rápida para sus manos. Tenía tantas ideas que no le daba tiempo a plasmarlas todas en obras terminadas. Es una imagen muy poética.
Pero también hay que tener en cuenta que Leonardo era un hombre muy exigente consigo mismo. No se conformaba con la mediocridad, buscaba la excelencia en todo lo que hacía. Y esa búsqueda de la excelencia a veces le llevaba a la frustración, quizás. Es posible. Pero no olvidemos que Leonardo también llevó a cabo grandes proyectos como La Última Cena o La Mona Lisa, obras que han superado la prueba del tiempo y se han convertido en iconos universales. Obras que nos siguen hablando, que nos interpelan a través de los siglos. Y que nos invitan a reflexionar sobre el misterio de la creación, sobre la belleza efímera del ser humano. Leonardo, un artista, un científico, un ingeniero, un inventor. Un hombre que abarcó todas las ramas del saber y nos dejó un legado inigualable. Un legado que nos invita a no poner límites a nuestra curiosidad, a explorar sin miedo los misterios del mundo, que nos rodea a Leonardo un espejo en el que podemos mirarnos para comprender mejor nuestra propia naturaleza. Y para comprender mejor su propia naturaleza, tenemos que hablar de su lado más humano, de sus luces y sus sombras. Claro, Leonardo era un genio, sin duda. Pero también era un hombre con sus miedos, sus inseguridades, sus contradicciones. Y esas contradicciones se reflejan en su obra. Leonardo era capaz de crear obras de una belleza sublime, pero también de diseñar máquinas de guerra devastadoras. Era un hombre fascinado por la naturaleza, pero también por el poder de la tecnología. Es como si en su interior convivieran dos fuerzas opuestas, la búsqueda de la belleza y la fascinación por el poder. Y esa dualidad, esa tensión entre lo bello y lo terrible es una de las claves para comprender la complejidad de Leonardo da Vinci. Es cierto, Leonardo era un hombre lleno de contrastes de luces y sombras. Y esa complejidad es la que lo hace tan fascinante, tan humano. Y esa humanidad, esa capacidad para abarcar la totalidad de la experiencia humana, es lo que hace que su obra siga siendo relevante en nuestros días. Leonardo nos enseña que la genialidad no se limita a una disciplina, a una forma de pensar. La genialidad reside en la capacidad para conectar ideas, para ver el mundo desde diferentes perspectivas. Exacto. Leonardo nos invita a ser curiosos, a cuestionar, a experimentar, a no temerle a lo desconocido. Su legado nos recuerda que el conocimiento es un viaje apasionante que nunca termina. Y en ese viaje los cuadernos de Leonardo nos sirven de guía de inspiración para seguir buscando, aprendiendo y creando como él lo hizo durante toda su vida. Es curioso cómo, a pesar de ser una figura tan icónica, todavía hay una aura de misterio alrededor de Leonardo. Sus cuadernos con su escritura especular solo añaden otra capa a esa intriga. Totalmente. Y esa fascinación perdura porque al final Leonardo, a pesar de su genialidad, era un hombre de su tiempo. Un hombre que vivió en una época de grandes cambios de conflictos e intrigas palaciegas. Su vida no fue un camino de rosas, precisamente tuvo que sortear muchos desafíos y decepciones. ¿Te imaginas lidiar con mecenas caprichosos? La envidia de tus rivales y encima la inestabilidad política de la Italia renacentista. No debía ser fácil. Para nada. Pero a pesar de todo eso, Leonardo nunca renunció a su pasión por el conocimiento, por la búsqueda de la belleza. ¿Y eso es algo admirable? Absolutamente. Y esa pasión se puede palpar en cada una de sus obras. Ya sea un dibujo anatómico, una máquina voladora o un retrato, Leonardo volcaba todo su ser en cada creación. Es cierto, no era un artista que se limitara a cumplir encargos. En cada obra buscaba ir más allá, explorar nuevos límites, plasmar su visión única del mundo. Es increíble su capacidad para no dejarse vencer por las adversidades. Para seguir adelante con sus proyectos incluso cuando todo parecía ir en contra. Esa perseverancia, esa fuerza de voluntad también forman parte de su legado. Leonardo nos enseña que el camino hacia la excelencia no es fácil, que requiere esfuerzo, dedicación y una pasión inquebrantable. Totalmente de acuerdo. Y también nos recuerda que el fracaso forma parte del proceso creativo, que a veces hay que dar un paso atrás para poder avanzar con más fuerza. Exacto, Leonardo no temía equivocarse, aprendía de sus errores y seguía adelante. No. Un modelo a seguir para cualquiera que busque la verdad, la belleza y la innovación. Un modelo sí. Un recordatorio de que la genialidad no es un don divino, sino el fruto del trabajo duro, la perseverancia y una curiosidad insaciable. Leonardo nos invita a mirar el mundo con nuevos ojos, a descubrir la belleza en lo cotidiano, a cuestionar lo establecido y a no renunciar nunca a nuestros sueños. Y así, con esta invitación a seguir explorando, a seguir aprendiendo, concluimos nuestra inmersión en la vida de Leonardo da Vinci. Espero que este viaje te haya inspirado, que te haya acercado un poco más a la mente de este genio universal. Y que te haya dejado con ganas de seguir descubriendo los misterios del arte, de la ciencia y de la vida misma. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.